invitación que me hace la facultad, la profesora Olga y todas las docentes que hoy se encuentran acá, porque creo que es importante traer, y aún más en este momento, o en este mes, más bien esta fecha de la conmemoración de los derechos de las mujeres, para un poco ahondar en por qué no se celebra, sino se conmemora esta fecha. Y es por eso que hoy estamos aquí con Natalia, con la decana, hablando de este tema que quizás hemos naturalizado, hemos hecho parte tan común de nuestras vidas, que son las violencias, y aún más basadas en género. Hoy no quiero ser tan técnica, sino que quiero llegar realmente a ustedes y que salgan con cosas importantes, pues porque para nosotros los profesionales en formación vamos a salir a enfrentarnos a unas problemáticas bien importantes, y sobre todo esta que ustedes han visto, quizás para ustedes, que se ha incrementado la violencia contra las mujeres, pero es que se ha desarrollado de una forma diferente. Ahora las mujeres se han primero dado cuenta que son víctimas de unas violencias que han vivido durante siglos, históricamente, y que hasta el momento se está, digamos, visibilizando a la sociedad. Entonces tenemos que preparar a la sociedad, tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que preparar también al Estado para hacerlo garante de esos derechos, y asimismo la transformación de la que tanto hablamos nosotros como profesionales en trabajo social. Bueno, para los que no me conocen, aparte de todo lo que contaron, soy la hermana de Rosalía Cedi, la mujer que mataron en el Parque Nacional, y digamos que eso es lo que me da pie para trabajar e involucrarme en todo este tema. ¿Y por qué? Porque cuando sucede lo de mi hermana me enfrento a una situación bien compleja, y es que no sabía absolutamente qué hacer, ¿no? Y existía una ley, la 1257, en ese momento, pero realmente no la conocía. Entonces ese desconocimiento es lo que me lleva a trabajar por los derechos de las mujeres, es lo que me involucra en el trabajo y en el proyecto de ley, que hoy la tenemos, la ley 1761, de la que nos va a hablar un poco Natalia en un momento. Pero era identificar que nosotras tenemos unos derechos, pero que también son los derechos humanos, y que el Estado ya tenía unos convenios que había adoptado y que tenía que garantizar la atención y la prevención de todo tipo de violencias, y específicamente en el caso de mi hermana, digamos que se empiezan a abrir a visibilizar un problema estructural de las entidades en el tema de atención y de garantía. Empiezo a darme cuenta que si yo, que había estudiado, que era una mujer que vivía en la ciudad, en la capital, no tenía ni idea de cuáles eran mis derechos y qué tenía que hacer en ese momento, pues no me imaginaba qué pasaba en la ruralidad y más allá de lo que alcanzamos a ver. Y la otra parte es que creemos y estamos convencidos que esas cosas pasan únicamente y solamente las vemos en televisión, que están fuera de nosotros, que eso no nos toca nunca. Pues les cuento que eso no pasa así. A cualquiera de nosotras nos puede pasar, a cualquiera de nuestros familiares les puede pasar, y por eso es que, digámoslo de esta manera, tomé como esa fuerza y esa lucha para entender, para conocer y para estudiar trabajo social, por ejemplo, para apoyar de otra manera los derechos de las mujeres. Empiezo a darme cuenta que ya un grupo de mujeres feministas estaban trabajando en el proyecto de ley de feminicidio, y era entender el por qué a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, y yo eso no lo entendía.
ahí existía ese agravante de la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, y en el caso de mi hermana no se tuvo en cuenta. Yo decía, pero no entiendo mucho de eso. Y es donde me doy cuenta, claro, las violencias tienen como unos ciclos, y empieza por la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial. Pero hemos naturalizado tanto eso y nos han educado, digamos, en términos del miedo, de la sumisión, del poder que ejercen los hombres hacia las mujeres, que no creemos que eso sea un peligro, pero realmente siempre ha existido. Cuando pasa lo de mi hermana empiezo a darme cuenta que esto no es un caso que solamente le pasó a Rosa Elvira, sino que anteriormente habían sucedido, pero que además las mujeres, había muchas mujeres que habían quedado como en hienes, que había muchas familias que habían perdido a sus seres queridos, que de hecho todavía están desaparecidas y que no pasa nada, pero que el gobierno había adoptado lo que les hablaba de unos convenios de garantía de prevención, de atención y de investigación en casos de violencia, y que aquí no pasaba absolutamente nada. Yo tomé la decisión de seguir el proceso, de buscar una posibilidad, no por dinero, porque realmente esto va más allá de cualquier dinero. El dinero no nos repone la vida, el dinero no nos repone a una hermana ni a una mamá, y esto iba más allá, porque yo tenía la preocupación de que a mi sobrina, porque mi hermana deja una niña de 12 años, o a mí, o a mi mamá, o a cualquiera de nosotras nos pasara lo mismo. Y eso es lo que me lleva a entender que esto es un problema de todos, un problema de la sociedad, porque nosotros también somos cómplices, quizás cuando vemos y callamos, y cuando queremos denunciar pero las entidades no nos responden, pues también son cómplices. Y entonces es cuando yo llego a la conclusión de que a mi hermana no la mataron dos personas, dos compañeros de su colegio, sino que la matamos todos. Todos le fallamos a Rosa Elvira y todos les fallamos a las mujeres todos los días. Y eso es difícil de entender, porque claro, hay unos culpables y entonces si nos echamos la culpa a todos, pues entonces saquémoslos a ellos de la cárcel. No, aquí eso es un problema de educación, un problema, como les decía, estructural, de cómo el Estado tiene que ser garante de esto y tiene que tener unas condenas ejemplarizantes para que esto no vuelva a suceder. Y seguimos trabajando y se luchó por la ley y en el 2015 la logramos y tenemos una ley, pero luego pasa el caso de Juliana Zamboni, que todos conocen, una niña pobre, una niña indígena, estaba desplazada, sin oportunidades, y afortunadamente se da una condena de feminicidio en este caso. Y es bien importante entenderlo, porque ya vemos que el aparato judicial ya lo entiende como tal, no todo, pero ya hay una parte que lo entiende. Pero ¿qué hacemos para hacerle entender a la sociedad que es un problema social? Porque es que a nadie le importan las vidas de las mujeres cuando están en riesgo y cuando están en peligro. Y eso lo vemos todos los días. Cuando la mujer quiere denunciar en la comisaría, la revictimizan, la culpan. Y eso mismo pasó con mi hermana. Mucha gente y la misma Secretaría de Gobierno dijo que había sido culpa de ella. Exclusivamente culpa de ella por haber aceptado salir con estas personas. Entonces, porque a los hombres no los matan porque salen a tomar y a compartir y demás. Entonces esas son las cosas que tenemos que cuestionarnos y empezar a trabajar. Cuando sucede esto y en cada lugar encontramos personas, porque a mí se me acercan muchas personas, adultas, mayores y jóvenes también, a decir, pero si su hermana no hubiera aceptado. Yo creo que todos somos libres de hacer cosas, de compartir de la misma manera hombres y mujeres, y por eso se habla de la igualdad. Por eso hablamos de que podemos ser profesionales en las mismas condiciones que los hombres, ganar exactamente igual que los hombres, porque tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. Es duro
que le pase a uno para lograr hacer esta transformación, para lograr entender la problemática. Y yo cuando hago este tipo de ejercicios en los colegios, en las universidades, como lo escucharon, tengo una estrategia pedagógica, una campaña pedagógica con un libro que tiene la historia de mi hermana. Quisiera que a todo el mundo le tocara esto, no porque a mí me tocó, es que salgo a hablar, es que salgo me empodero, es que decido estudiar este tipo de carreras, es que quiero transformar, sino que quisiera que todos, porque todos y todas somos seres humanos, y desde ahí empezamos. ¿Y por qué les digo eso? Porque mi hermana, cuando es atacada, lo primero que hace es llamar al 123, y la persona que le responde le dice que si está tomada, que no le entiende, que lo ubique. Yo digo, ¿dónde queda el cartón? ¿Dónde quedan los miles de especialidades, de títulos? Si no somos seres humanos, si no somos capaces de responder a una necesidad de otro ser humano. Y no porque fuera una mujer, pero claro, era una mujer también. Entonces yo me preguntaba, ¿qué clase de seres humanos somos antes de ser un profesional, antes de tener títulos, que no somos capaces de responder? Y aún más cuando hacemos parte de unas instituciones, y aún más cuando nos enfocamos en unas profesiones específicas que son para apoyar y ayudar a nuestra sociedad. Entonces desde ahí empieza como esa lucha de entendernos, y primero de entenderme, porque yo tuve, digamos, muchos conflictos para lograr estar acá. Yo quería ser abogada, por ejemplo, y yo dije, no, esto como, no porque ella sea mala abogada, no, porque para mí era enfrentarme con otras cosas, porque para mí lo primordial, y no digo que para Natalia no sea primordial la vida de las mujeres, pero para mí tenía otro foco, y realmente he sentido, y este semestre, que para esto estaba hecha yo. Y me da emoción el día que me cambié de seminario, porque quería entrar al seminario de forense, y en la primera lectura dije, esto me lo hubiera leído al otro día que falleció mi hermana, la tuviera más clara, porque es eso, o sea, como darse cuenta que mi hermana es quien me muestra el camino para lo que yo estaba hecha, porque yo había hecho muchas otras cosas en mi vida, pero qué triste también que haya sido por la muerte de ella que haya terminado en esta lucha, pero que no es en vano. Les cuento que yo me siento muy satisfecha, y una de mis metas era estar en la fiscalía haciendo mis prácticas, y hoy lo puedo decir, soy feliz allí. Y hoy precisamente que estaba teniendo un caso y la señora antes de irse nos agradeció y decía que ya no se sentía sola, que sentía que antes de ir allí sentía que ese era su problema y que a nadie le importaba, y después de haberle hecho la atención salió contenta, nos abrazó, nos dio un beso y me dijo, yo no me siento sola, la primera vez después de que nos sucede esto que no nos sentimos solas, ella y su hija. Entonces ahí es donde me doy cuenta que realmente nuestra profesión vale la pena. Pero vale la pena porque somos seres humanos y entendemos las problemáticas y asimismo respondemos a las necesidades de la sociedad. Porque si no nos importa la vida del otro, mejor cambiemos de profesión. Si estudiamos por estudiar, realmente no lo hagan. Porque cada vez que yo veo a un profesional respondiéndole a otra persona de una manera hiriente, de una manera que a mí no me importa su vida, ya son las 4, yo me tengo que ir, pues yo creo que ahí es donde yo no entiendo para qué toman la decisión, primero de estudiar ese tipo de carreras y segundo de estar en unas instituciones que son las que nos garantizan los derechos, no solamente a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres, y a los niños y a las niñas. Para mí ha sido
muy importante entenderme como mujer, porque creo que este cuestionamiento antes no me lo había hecho y es difícil, porque claro, es confrontar tantas cosas que yo a veces son confrontaciones con la vida, con muchas cosas que me llevan realmente a entender que hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando unidos y unidas. Esto tiene un propósito y es crear esas redes de apoyo, es crear, digamos, hacer que el Estado cumpla con esas garantías, porque de otra manera esto no va a cambiar. ¿Qué sacamos con tener muchas leyes? Y alguien me decía, ay, pero ya lograron que la ley tenga el nombre de Rosalvira, y la tenemos en un papel, y eso, ¿de qué nos vale? ¿Quién la conoce? 1 o 2 jueces y hay 2 o 3 condenas, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con esos funcionarios que todavía no entienden? No entienden que las mujeres somos seres humanos y que tenemos, que tienen que garantizarnos nuestros derechos. Y en ese sentido es que he ido trabajando, hago parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, en atención a casos de mujeres y revisión, orientación, y es entender que cada caso es un problema diferente, que no existe una única ruta, que tenemos que seguir exigiéndole al Estado, que aquí la única manera de hacer esa transformación no solo es empoderando a las mujeres, sino es educando a hombres y mujeres para que esto cambie un poco. A veces decimos que claro, toda la culpa es de los hombres, pero más allá de que toda la culpa es de los hombres, tenemos que educarnos todos por la igualdad, por entender un poco que sí nos matan por el hecho de ser mujeres, que no es culpa 100% de nosotras, y que tristemente los que acaban con las vidas de las mujeres son sus parejas, exparejas, las personas más cercanas y de relaciones sentimentales, y hay que estar alerta. No podemos ser cómplices, como les decía antes. Todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, nosotros tenemos otra forma de denunciar por terceros. No es meternos en la pelea inmediatamente, porque a veces sí, claro, uno encuentra relaciones como que usted no se meta, le contesta a la misma mujer, pero sabemos que también la problemática, como les decía antes, viene históricamente con la cultura y la educación en la que estamos inmersas. Entonces, es trabajar en conjunto, es seguir luchando porque no se celebre el Día de la Mujer, sino se conmemore. Eso tiene algo histórico, como lo decía la doctora Yasmín, y es que murieron muchas mujeres y que desafortunadamente gracias a eso, pues hoy el trabajo de las mujeres tiene otro sentido, y la lucha de muchas mujeres también. Ya va a terminar. La lucha de muchas mujeres también para lograr que hoy estemos acá, que el domingo hubiéramos votado y etcétera. O sea que esto tiene un sentido bien grande, y con esto quiero terminar, y es no queremos ni una más realmente, ni nuestras hijas, ni nuestras amigas, ni nuestras hermanas, y entonces por eso todos los días luchamos para que esto se transforme. Y hoy quiero que se vayan pensándose cómo ponerse en los zapatos del otro cuando estamos escuchando al otro, y cómo desde nuestra profesión de verdad podemos aportar y transformar. Muchísimas gracias. Gracias a Adriana Celi con su conferencia Menos Flores, Más Derecho, con todo el mensaje que nos deja el día de hoy, y que es necesario tomar conciencia sobre todas estas situaciones en las cuales las mujeres nos podemos ver abocadas en diferentes situaciones. Continuamos con la doctora Natalia Poveda Rodríguez. Antes de darle la palabra a la doctora Natalia, las personas que tengan preguntas, por favor levanten la mano, y una de las docentes de la Facultad de Trabajo Social procederá a entregarle un papel para que realice su pregunta. Muchas gracias, doctora.
Bueno, buenas noches. Pues primero agradecer la invitación. Yo creo que pues es muy importante, como todos los caminos que andamos con Adri. Ella es una persona de la que uno aprende mucho y que siempre le mete como mucha energía para este escenario que a veces parece tan frustrante y como tan hostil, porque digamos que el diariamente tú encontrarte con casos y casos y casos cada vez más graves, el que uno conoce que el que conoció el día anterior, pues es un escenario bien frustrante y bien hostil. La idea en este momentico es poder como, digamos que, hablarles un poco a propósito del 8 de marzo y como lo decía Adriana, de las luchas que hay detrás de ellos y de por qué a veces hay un rechazo a decir como que no celebren este día con mariachis y con flores, y preguntarnos también qué hay detrás de esta fecha, es aportar, como lo dijeron al comienzo, como herramientas para entender qué es esto de las violencias contra las mujeres, el por qué hay detrás de esto. Porque más allá, digamos, de solamente conseguir unas leyes que, digamos, desde el punto de vista jurídico, pues son herramientas bastante importantes, como lo decía Adriana, de nada sirve nosotros tener como un andamiaje jurídico muy avanzado si no entendemos qué hay detrás de los derechos de las mujeres, si no entendemos qué hay detrás de las violencias contra las mujeres. Y en ese sentido, partir como de hablar un poquito de cuál es el concepto y del por qué uno dice como los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Porque entender que cuando estamos hablando de los derechos humanos, mucha gente en muchos escenarios dice como, pues ya existe el reconocimiento de derechos humanos, ¿por qué hablar de manera diferente de las mujeres? Si se recogen los seres humanos son pues hombres y mujeres, ¿por qué tendríamos que hablar de derechos de las mujeres? O por ejemplo cuando hablamos del tema del feminicidio, ¿por qué hablar específicamente de cuando matan a una mujer? Si matan a una persona, todos los seres humanos somos iguales. Y digamos que esa es la primera pregunta como que habría uno que hacerse, porque es quienes vamos a operar el Estado, quienes vamos a tomar una denuncia, quienes vamos a ser los médicos que atendemos a una mujer víctima de violencia, somos también seres humanos, formados en esta cultura y en esta sociedad. Entonces, desligar, digamos, o más bien, el entender por qué a veces no funcionan cosas a nivel del Estado y de los gobiernos, pasa por entender que quienes somos el Estado y quienes somos el gobierno, pues somos las mismas personas que nos educamos en una cultura. Entonces, entender estas fallas y pensarnos un poco cómo eliminar todos estos obstáculos pasa por entender qué entendemos nosotros internamente y cómo respondemos, digamos, a estas situaciones de violencia. Entonces, el hablar de unos derechos humanos específicamente para las mujeres pasa por entender que sí hay diferencias. A veces la gente dice como, pues la lucha, digamos, de las feministas, de los movimientos de mujeres, es por una igualdad, y pues están equivocadas porque nosotros no somos iguales. De hecho, ni siquiera entre las mujeres somos iguales, no podemos hablar de una mujer, porque es muy distinto una violencia que me puede ocurrir a mí en la ciudad de Bogotá a una mujer negra, a una mujer según el estrato que tenga, a una joven es distinto el impacto de esa violencia a una niña o a una persona que ya es abuela, ¿sí? Entonces, recoger, digamos, en ese concepto de mujer a todas las mujeres pasa por entender que ahí está la primera falla. Y es que nosotras no somos iguales, por eso la lucha no es por una mera igualdad de decir somos iguales a los hombres, sino es de entender que, y que también eso pasa por entender el concepto de género, que a veces es como tan común, que suena, lo utilizan, lo manosean, pero a veces la gente ni siquiera entiende qué es eso del género. Y también ha sido un concepto puesto, discutido y desarrollado por las feministas y por los movimientos feministas, que un poco dicen como hay diferencias que nos han puesto por ser hombres y mujeres y que están muy ligadas como a lo meramente sexual o a lo meramente como de nuestros órganos. Pero hay otras diferencias que no están dadas por el hecho de cómo nacemos, sino que están dadas es por la cultura, por la sociedad.
Entonces, en una cultura, digamos, en otro tiempo, las mujeres podían tener un rol distinto al de los hombres. O en este mismo tiempo, espacio temporal, pero en otro espacio geográfico, por ejemplo, piensen ustedes una mujer en el Medio Oriente, pues tiene unos roles distintos a unas mujeres de acá, de América Latina. Entonces, el género un poco lo que nos dice es, hay diferencias y hay ciertas cosas que nos atribuyen, pero no porque per se vengan con nosotros, no porque naturalmente vengan con nosotras y nosotros, sino porque la sociedad nos las impone. Y digamos que no hay problema en que a uno le asignen cosas distintas porque uno sí es diferente. Soy diferente a otra mujer, soy diferente a un hombre, soy diferente a cualquier otra persona. Las diferencias no es el problema. El problema es cuando esas diferencias te otorgan a ti un privilegio y a ti una desventaja. Y ahí es cuando estamos hablando del trasfondo de las violencias. Cuando estamos hablando de que hay que hablar de unos derechos humanos específicos para las mujeres, es porque partimos de entender que históricamente a nosotras nos han entregado unos roles que no nos han privilegiado. Y a los hombres les han entregado unos roles que sí les han dado privilegios. Por ejemplo, les lanzo, digamos, como esa pregunta porque ahí están bien donde decimos, este no es un asunto solo de las mujeres. También pueden que hayan hombres que digan, no me siento cómodo con estos roles que me están exigiendo, que la sociedad me está pidiendo, que desde chiquito me digan, usted no llore y usted niña no parezca una marimacho y no juegue fútbol. Desde cosas básicas que uno se puede encontrar en la casa hasta cosas más macro como los hombres son los que saben dirigir el país, las mujeres pues la casa. Entonces los hombres han tenido más acceso a la vida política y las mujeres ha sido una lucha, como lo decía Adriana, nomás por ejemplo poder votar. Actos como los que tuvimos el domingo, la elección de uno pararse de la cama o no pararse, pues fueron mujeres las que se tuvieron que luchar el poder tener acceso, digamos, a sus privilegios. Entonces, digamos que doy como todo este contexto porque llegar a hablar de estas son las violencias, este es el concepto de feminicidio, pasa por entender que la principal barrera está al interior de nosotros, como sociedad. Porque como sociedad, y por eso la lucha no es entre mujeres y hombres, la lucha es contra un sistema un sistema muy patriarcal que nos ha ubicado a los hombres con ciertos privilegios por encima de las mujeres, con ciertos derechos a acceder a nuestro cuerpo, más allá que nosotras mismas, con ciertos derechos a acceder a otras cosas, más allá que como nosotras hemos podido acceder. Entonces, por eso a veces esta lucha feminista, estos derechos de las mujeres son como tan atacados, incluso por las mismas mujeres, porque se piensa que es un tema de queremos acabar con los hombres, y no, o se compara el feminismo con el machismo, y no porque es entender un poco esta desigualdad de privilegios y entender que eso lo que ha causado es un sinfín de discriminaciones al interior del hogar. Entonces, digamos a nivel jurídico, si uno mira y hace una revisión de cómo se han manejado ciertos temas de derecho de familia, pues hace pocos años, digamos, para nivel como de historia, las mujeres podíamos administrar nuestros propios bienes, o elegir qué carrera estudiar, o elegir con quién casarnos, o elegir cuándo divorciarnos, estos temas de tener una sociedad patrimonial, de poder uno misma decidir cuándo se casa y cuándo se separa, pues son cosas que no nacieron naturalmente con nosotras por el hecho de ser mujeres, mientras que han sido cosas que los hombres siempre han tenido y nunca se han tenido que pelear. El acceso al manejo de sus bienes, el acceso a elegir una profesión universitaria y acceder a la educación, acceder a los cargos políticos, acceder a un sinfín, y digamos que ahí les dejo también como esa pregunta para que ustedes se piensen, miren en sus familias, en sus abuelos, sus abuelas, y empiecen a analizar que esas discriminaciones no son como un cuento de unas feministas echando una lora, sino son cosas que pasan por nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro país, nuestra región y nuestro mundo, ¿sí?
Y el entender que esas diferencias es lo que han causado, digamos, esas discriminaciones, es el chip que tenemos que entender para enfrentar las violencias. Porque la violencia contra las mujeres es como ese castigo, digamos, por salirse de esos roles. O la violencia contra las mujeres es la máxima expresión, es la consecuencia de esas discriminaciones. Entonces, cuando estamos evidenciando unas violencias como las que Adriana nos hablaba, una violencia sexual, que no es una violencia que solo le pase a las mujeres, porque también uno conoce casos de hombres que son abusados sexualmente, de niños que son abusados sexualmente. Entonces no es una violencia específica de las mujeres, pero sí es una violencia que, digamos, si uno se pone a hacer esta conexión de la consecuencia es la violencia y la causa es esa discriminación, esa desventaja o como lo quieran llamar, empieza a entender cómo tendría uno que abordarla, ¿sí? Entonces empieza a decir, claro, la consecuencia de que una mujer sea más fácilmente víctima o tenga el riesgo de una violencia sexual en la calle, de que uno le diga a la hija, cuidado no salga sola, pero de pronto no le diga eso mismo al hijo, porque tanto esa niña desde chiquita tiene más ese miedo de ser víctima de violencia sexual versus ese niño, y uno también de mujer, uno a veces tiene también ese miedo, más allá de, el último miedo puede ser que me roben, mi primer miedo del taxista que está cambiando el rumbo es que de pronto me violen, ¿sí? Entonces es un miedo constante, así a uno no le haya pasado ni a nadie cercano le haya pasado, es un miedo constante que pasa por esa conexión. Yo puedo ser víctima de esta violencia o he sido víctima de esta violencia porque históricamente también mi cuerpo ha sido discriminado, mi cuerpo ha sido de más acceso a ¿con qué venden un producto? Muchas veces, con el cuerpo de las mujeres. Entonces mi cuerpo ha sido discriminado, ha sido equiparado como a otro objeto de consumo. Entonces tal vez esta sociedad ha estado construida así y por eso se sienten con más facilidad de tocarme en un transmilenio, de mi novio obligarme a tener una relación, de mi padrastro llegar a borracho violarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entender esa conexión entre la discriminación y la violencia hace que miremos dónde tenemos que poner el foco. Y básicamente, digamos, tendría que ser como en dos aspectos. Primero, en no repetir esos estereotipos que están basados en el género. ¿Qué es esto de los estereotipos? Yo les hablaba un poco de que nos han otorgado roles distintos y pues que está bien porque no tenemos por qué ser igual a absolutamente nadie, pero el problema es que esos roles nos han puesto en un lugar de desventaja. Entonces, esos estereotipos son cosas como las que refería Adriana. Cuando una mujer es víctima de violencia sexual, lo primero que le preguntan es ¿y cómo iba vestida? Cuando una persona va y pone la denuncia de que le robaron un carro, no siempre le preguntan ¿y usted por qué compró un carro de esa marca? ¿Y usted por qué andaba ahí? Mientras que muchas veces en casos de violencias contra las mujeres, lo primero que vemos es cómo se termina indagando la culpa de ella. Es que ella se lo buscó, es que ella iba vestida de esta manera. Como lo refería Adriana en un caso tan atroz y tan grave como el caso de Rosa Elvira, es que ella se puso en riesgo por irse a consumir licor. Entonces, el primer tema para enfrentar estas violencias es empezar a cuestionarnos esos estereotipos. Esos estereotipos como una violencia al interior de la familia, es que a ella le gusta que le pegue. No, esa señora lleva toda la vida dejándose pegar porque a ella le gusta. A ella le gusta que le pegue. Son estereotipos que uno repite. Y ese mismo estereotipo es el que sale en un fallo judicial, es el que sale en una medida de protección, es el que le niega a esa mujer un derecho a nivel judicial. Entonces, estos estereotipos, digamos que es como el primer deber que también como sociedad tendríamos que tener para mirar la violencia con otras gafas y para mirar la violencia desde otro lugar, porque es lo que trae la otra consecuencia y es terminar revictimizando a las mujeres. Entonces, un poco lo que planteaba Adriana de cómo pues no solo existe la violencia de esa mujer que fue abusada al interior de su matrimonio, sino esa misma mujer que va y se enfrenta a un escenario judicial, es revictimizada por el primer policía que la atendió y le dice
señora, agradezca que solo le dio una cachetada y que no le dio una puñalada, como he visto casos más graves. Y puede que eso suene como demasiado exagerado, pero yo sé que no, yo sé que muchos de ustedes podrán pensar casos cercanos en los que escuchan ese tipo de historias. Yo me atreví a denunciar y lo primero que encontré fue un juicio en el que llevaron a todos mis exnovios a decir que yo no soy una niña de bien. Y entonces, pues absolvieron al que me abusó. Yo soy una esposa que por dependencia económica tuve que esperar muchos años y aguantarme muchos años a una persona que ya no amaba y que me golpeaba hasta que mis hijos crecieran, y cuando decidí activar las rutas, lo primero que encontré fue el policía, la comisaria, el juez y todos los funcionarios diciéndome por qué vine a hablar hasta ahorita, porque no piensan sus hijos, va a dejar sin papá sus hijos. Entonces, entender la violencia va más allá de entender las normas, porque las normas uno las busca en Google y ahí le aparece el número de la norma y lo que tiene esa norma. Entender y poder utilizar, digamos, la normativa, y que es también un poco el poder que debería tener el derecho y las normas jurídicas, es transformar y hacernos preguntas más allá de lo que traen las leyes. Y es decir, como sociedad también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, unos deberes y también un sinnúmero de lugares en los que podríamos hacer algo. No solo uno tendría que esperar a que le llegue el caso, le pase a uno cerca, sea yo la mujer víctima, para empezar a hacer cambios. Cambios en la crianza, cambios en la forma como construimos las relaciones, y ahí es cuando no es un asunto solo de las mujeres, no es solo mujeres vayan y denuncien, es también ustedes hombres, pregúntense esos roles, ¿les son cómodos? ¿Les gusta un poco esos roles que la sociedad se les ha impuesto? Y pregúntense también como hombres, ¿yo cuántas veces he tolerado alguna violencia? Porque puede que, digamos ahí ya como para ir cerrando y abordando, digamos, el tema pues del feminicidio, que precisamente es la ley que, como lo nombraron anteriormente Adri, ayuda a impulsar. Hay violencias que son más visibles, ¿sí? Como es el golpe, la violencia física, cuya máxima expresión pues es cuando termina en un feminicidio. Pero por lo general, ninguna violencia que nos ocurre a las mujeres es de manera aislada, va acompañada de muchas otras violencias. Y hay una violencia que, digamos, puede que sea la más invisible, pero es la más común, y es la violencia psicológica. Detrás, digamos, de golpes, de una situación de feminicidio, por lo general uno encuentra muchas situaciones de violencias psicológicas. Y por eso es que también la pregunta es a hombres y a mujeres, pregúntense ustedes mujeres en su experiencia de vida, ¿qué violencias les ha tocado vivir? Porque estoy segura que ninguna mujer cuenta con la fortuna de jamás tener que haberse enfrentado a algún tipo de violencia. Así sea el acoso, que puede que un hombre piense que es un piropo, pero para uno es el acoso y no sentirse seguro de estar en un Transmilenio porque de pronto alguien lo está manoseando, o la violencia por parte de su pareja, de su papá, o la violencia económica que también puede estar al interior de una relación de pareja, y es: no te golpeo, pero todo el tiempo estoy manejando tus finanzas, haciéndote sentir mal porque te ganas más plata que yo, haciéndote sentir mal porque malgastas el dinero, sintiéndote, digamos, una parte como que yo tengo que dominar y administrar como tus finanzas. Entonces, pregúntense ustedes mujeres en su experiencia de vida dónde han enfrentado una situación de violencia, y ustedes hombres pregúntense de pronto dónde han tolerado o propiciado o impulsado una situación de violencia. Y solo cuando uno entienda que esa violencia es consecuencia de una discriminación que históricamente nos ha tocado vivir, vamos a entender un poco que el primer paso que tenemos que dar es individualmente hacernos esos cuestionamientos, preguntarnos qué lugar tomamos en esta situación de violencia
y así como sociedad podríamos empezar a dar pasitos que yo creo que se han dado. Yo creo que el hecho de que ahora esté más visible no quiere decir que nunca ha pasado, sino que precisamente ahora existe más conciencia, más rutas, más lugares, más entidades, pero también más mujeres saliéndose de ese lugar de sumisión y de aceptación de esa violencia. Entonces, yo creo que se han dado avances, a veces eso es lo que da esperanza, que se han dado pasos y que seguramente la vida que nos tocó a nosotros no es la misma que les tocó a nuestras abuelas, y la esperanza es que no va a ser la misma que les toque a las generaciones más pequeñas. Entonces, pues yo les dejo abierto como a las preguntas. Digamos que no quise ser como muy técnica en cuanto a las normas, porque yo repito, creo que para entender y apropiarse lo que hay detrás de un número y de una norma es entender el trasfondo, y a manera como muy general es el trasfondo pues como de esta lucha. Y quiero cerrar como con una frase a propósito del 8 de marzo para recordar que el 8 de marzo se conmemoran las luchas de las mujeres, las luchas de muchas mujeres que se han titulado feministas o no, pero más allá de eso han transformado un montón de cosas, y a las que como mujeres y como hombres tenemos que estar agradecidas de la sociedad que también nos han venido dejando. Y es un poco una exigencia que hace Rosa Luxemburgo, que es una feminista pues, de hace mucho tiempo, que pide que la lucha llegue por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En este momento tengo en mi mano preguntas que han elaborado para Adriana Celi. ¿Cómo actuar en casos de violencia de la mujer contra la mujer? Bueno, la primera actuación, como les decía, si es por parte de un tercero, podemos denunciar con la policía, podemos denunciar al 123, y si es por parte nuestra, que yo soy la que soy víctima de violencia, recurrir a la comisaría de familia, si soy víctima de violencia intrafamiliar. Y pues allí hay un tema de unas acciones que tiene la comisaría frente a unas medidas de protección, dependiendo como el nivel de violencia, y digamos que ese es el primer proceso que enfrentamos. Pero antes que eso, es como si nosotras y nosotros somos los que vamos a ayudar o que vienen en busca de ayuda, más bien. Lo primero que hay que preguntar es qué quiere esa mujer antes de ir a denunciar, porque muchas veces no queremos denunciar, sino nos toca empezar con un proceso de entender de que soy víctima, también de enfrentarme, como lo decía Natalia, cuando nos dicen y sus hijos no le importa, claro, pero es entender un poco, y nosotros como profesionales poderlos orientar, que hay lugares a donde pueden tener una atención psicosocial y un acompañamiento jurídico. Afortunadamente, como lo decía Natalia, se han creado otras instituciones y ahora las mismas instituciones hacen o fortalecen ese tipo de atención. La Secretaría de la Mujer, hay unas herramientas bien importantes, es una línea de atención, la línea púrpura que tiene la Secretaría de la Mujer, que ya está a nivel nacional, 24 horas, donde las mujeres, esta línea se llama Mujeres, Escucha Mujeres, y no es de denuncia, sino que solamente pueden llamar a que las orienten, a que las escuchen, y digamos que eso es uno de los primeros pasos. La Secretaría de la Mujer también cuenta con unas casas de igualdad en cada localidad, donde las mujeres pueden acercarse también a que las orienten y a empezar procesos también formativos, procesos de trabajo de autoestima, porque antes, lo que les digo, antes de una denuncia tenemos que saber específicamente qué hacer. Pero hay algo bien importante, y es que las mujeres cuando deciden denunciar, es que ya están en un nivel tan alto que no pueden soportar, que hay que ayudar, no simplemente el hecho de denunciar, sino también de un proceso de conciencia a lo que se va a enfrentar, pero poderla acompañar y ayudar. La siguiente pregunta. Tu motivación principal, según lo que nos dices, es el suceso que sucedió con tu hermana.
si esto no hubiera ocurrido, ¿cómo crees que sería tu situación actual? Pues yo creo que, como les decía antes, mi hermana es la que me muestra el camino por donde estoy. Realmente que a veces recuerdo quién era y no es que sea una mala persona, ni mucho menos, pero mi camino era totalmente diferente. A mí lo que me lleva a trabajar en esta lucha es lo que le sucede a mi hermana. Y un poco también es como decirles que no me gustaría que nadie tomara esta decisión esperando, digamos, o que le tocó porque algo en su familia le llevó a esto, sino que lo tomáramos de verdad con conciencia. Desafortunadamente a mí me tocó así, pero me gusta lo que estoy haciendo ahora. Creo que, y ahora pienso que antes no era feliz con los trabajos que tenía, y ella es quien me muestra este camino. Entonces por eso creo que sí, que fue por ella y a raíz de ella. Esta pregunta es para las dos. Las leyes que enunciaron, ¿qué incidencia en protección a las mujeres en caso de vulneración de derechos desde las comisarías de familia generan? Y están preguntando específicamente en relación a la ley 1257 y proyecto de ley 1761. Bueno, dos cosas. Digamos que como lo dijo Adri, la ley 1257 del 2008 es una ley pues que ya lleva, digamos, pues de hecho este año cumple 10 años, y es una ley que recoge un poco el tema de la lucha contra la discriminación, ¿sí? Entendiendo un poco que la violencia es consecuencia de la discriminación, y trae como un sinfín de medidas para abordar este tema de discriminación a nivel como del ámbito educativo, y específicamente posteriormente salen como unos decretos que lo reglamentan, y reglamentan dos medidas muy importantes. Una es las medidas de protección y otras son las medidas de atención. Como lo nombraba Adriana, toda mujer que sea víctima de una violencia, y creo que si entendí la pregunta anterior también cuestionaba un poco si es víctima de violencia por parte de otra mujer, no sé si la entendí mal, pero preguntaba como algo así. Importante que la ley 1257 del 2008 no establece quién es la persona que te está agrediendo, sino es una ley que te potesta si a ti como mujer estás siendo víctima de alguna de estos tipos de violencia física, sexual, económica o patrimonial o psicológica, puedes activar estas rutas. ¿Y a qué referencia hace con el tema de las rutas? Digamos, como para ser muy breve. Por un lado está todo el tema de la denuncia penal, ¿sí? Por un lado está como el tema de que se conozca y se investigue el delito, que, complementando lo que decía Adriana, digamos acá en Bogotá hay como centros especializados para poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos dependiendo de la violencia que sea. Entonces, cuando es violencia sexual, acá en Bogotá existe el CAIPAS, que es un escenario que agrupa varias entidades para que la víctima, no solo es para mujeres, sino para cualquier víctima de violencia sexual, pues pueda acceder a la ruta. Y está también el CAPIF, que es un escenario en el cual también se ha especializado un poco para la atención de las otras violencias contra las mujeres. Entonces, ese es como el escenario de poner en conocimiento y activar como la ruta penal, una denuncia, que eso es muy importante porque a veces desconocemos esas diferencias tan básicas. Y otro es el escenario de solicitar la protección. Entonces, la ley 1257 y sus decretos establece que cuando esa violencia se ve al interior de la familia, como lo decía Adriana, uno puede acudir a la comisaría. Y la comisaría de manera expedita, es decir, rápida, le debe dar a uno una medida de protección. Entonces no es lo mismo que un proceso penal que tarda tiempo y que tiene un montón de audiencias, sino es una medida de protección para que puede consistir en ordenarle al agresor que salga de la casa, que se aleje de esa persona, y ese agresor puede incluso ser otra mujer, ¿sí? Porque digamos que no hay como como les dije al comienzo, como la violencia se constituye como una discriminación de la forma como nos hemos relacionado, eso se puede incluso reproducir en el marco de una relación entre dos chicas, ¿sí? Porque un poco también se reproducen como los mismos patrones.
Y por otro lado están las violencias que ocurren por fuera de la familia. Entonces, que son casos muy complejos que, por ejemplo, tienen que ver con el novio que acosa y amenaza o agrede a la novia. Digamos que ahí ya la competencia no es de las comisarías, porque las comisarías son entidades que atienden los conflictos al interior de la familia, sino la competencia son de otras entidades que atiendan como la violencia de manera en general. Entonces, ahí, digamos, también hay como una falencia enorme, porque ahí falta mucho por trabajar en esas violencias que están por fuera de la familia, del jefe, del conocido, del novio que no convive contigo, pero ahí tendrían que entrar a responder, por ejemplo, la policía o la fiscalía, o siempre que, por ejemplo, haya una violencia física, la persona puede irse al sector salud. Y es decir, en el hospital, en la clínica, en el puesto de salud, tendrían que activar también esas medidas de protección. Entonces, eso digamos que es como un poco en materia de protección, que es lo que preguntaban. Y lo otro en materia de medidas de atención tiene que ver con una figura que a 10 años de la ley aún está como con enormes deficiencias, y es que esta ley 1257 le impone al Estado el deber de crear medidas de casa refugio o de casas de acogida para que las mujeres en riesgo puedan recibir también como una atención integral, entendiendo, como lo decía Adriana, que este no es un problema que solo pongo la denuncia y ya, sino necesito atención en salud, atención psicológica, pues muchas veces salir del entorno es la única forma para salir como de ese tema de violencia. Entonces, más o menos eso es lo que desarrollan, y lo viene a reforzar la ley 1761, que no es un proyecto de ley, es una ley que ya existe desde el año 2015 y que viene a reforzar todo este deber que tiene el Estado con las violencias contra las mujeres, y que su, digamos, aporte más grande es que establece el delito de feminicidio, es decir, nombra que las mujeres, cuando nos matan por el hecho de ser mujeres, hay que nombrarlo no como un homicidio de una mujer, sino como un feminicidio, porque esconde todo un contexto de violencia contra esa mujer y le da un montón como de deberes al Estado para que desarrolle programas específicos, acompañe a las víctimas desde representación gratuita, y pues un número como de medidas que entran a reforzar la ley 1257. Pero un poco quiero cerrar lo que dice Natalia, es como la ley 1761 también da un aporte grande en la prevención y en el trabajo con los funcionarios públicos y la parte judicial. Que ese es un gran propósito que en este momento se está empezando a implementar. Y la otra parte es que al conocer cada artículo de la 1257 pues nos lleva a entender, por ejemplo, el hecho de que no me tienen que obligar a conciliar, porque ninguna de esas violencias, como son delitos, no son conciliables, ni que me tienen que obligar a sentar con mi agresor enfrente y a llevar como ese proceso obligada a que piense en sus hijos, a que vamos a verlo de otra forma. Entonces, como el conocimiento de esa ley nos lleva a cada uno de nosotros como sociedad, no solamente como profesionales, a aportar un poco a que se haga esa buena atención. Muy bien, y ya por aras del tiempo, pues vamos a formular la última pregunta. Esta pregunta igualmente para nuestras dos panelistas. ¿Cuál sería su propuesta para prevenir el abuso contra las mujeres y niñas desde la primera infancia, teniendo en cuenta que nuestro sistema educativo no capacita a nuestras docentes en temáticas de género, diversidad, entre otros temas? Gracias. Bueno, yo creo un poco y mi primera, digamos, manera o expresión que yo tenía cuando sucedió lo de mi hermana, porque mi hermana estudiaba en un colegio distrital y sus agresores fueron compañeros de estudio. Yo decía, yo tengo que hacer algo en el colegio, porque además el colegio cerró las puertas, nadie quería hablar del tema. De hecho, hasta este momento es con el único colegio que no he podido trabajar, y yo digo que es difícil de entender, pero es allí donde hay que empezar a cambiar y a transformar.
con la educación de niños y niñas. Como lo decía Natalia, el hecho de que nosotros estemos reproduciendo ese que tú no lloras porque eres hombre y tú eres el macho de la casa y tú eres la que lava y hace y cuida, porque esa es nuestro rol de cuidadoras en la casa y donde estemos. Hace que sigamos reproduciendo eso. Entonces, como también enseñarles no solamente inglés, matemáticas, todo este tema, sino también enseñarles que existen unas leyes, que hay unos derechos humanos que son de todos y empezar a transformar desde la misma educación. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con semilleros de niños en Suba, por ejemplo, en colegios que ya tienen el enfoque de género, y son niños de 7 y 8 años que ya la tienen súper clara y entienden que hasta ellos mismos pueden hacer un llamado, pueden decirle a su mamá, mire, lo que usted está sufriendo es una violencia por parte de ese señor, hagamos algo. Entonces uno se da cuenta que ahí sí se transforma, que empezando a trabajar desde la misma educación, hacerles entender, como lo decía Natalia, que somos diferentes, pero que también tenemos cosas en común que debemos aprender a respetar y que hay unos límites también con mi cuerpo, cuando somos niños y niñas, que hay que hacerlos visibles y que entiendan cada uno, porque lo que les decía cuando empecé y es que naturalizamos todo, entonces que creemos que todo lo que nos pasa es porque es así y es normal. Sí, digamos que en complemento de eso, yo creo que como retomando las deudas que tiene la ley 1257, es también como todas las competencias del sector educación, que pasa como porque los docentes, toda la comunidad educativa se sensibilice frente a estos temas, conozca también las rutas, conozca las competencias, porque muchas veces muchos casos ocurren y son los mismos docentes los que lo tienen naturalizado, entonces lo ven como normal porque les ha pasado, lo ven como normal y no activan ninguna ruta, o así no lo vean como normal, no saben qué hacer, o lo pasan a el DILE si es un colegio público, si es el colegio privado, al contrario, se tiene también como el estigma de esto nos va a atacar nuestro buen nombre, entonces más bien lo ocultamos y el agresor puede llegar a ser un profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es como varios frentes. Primero como ese frente a la comunidad educativa, entendiéndose padres, docentes, coordinadores, etcétera, etcétera, para sensibilizarse y apropiarse de lo que es este tema y de cómo pueden actuar. Porque a veces la gente sí quiere actuar pero no sabe cómo, ¿sí? Y por otro lado, apuntar, digamos, como le decía Adriana, a hablar de estos temas también con los chicos y las chicas, porque nadie más que ellos saben un poco pues culturalmente cómo se están educando. Entonces yo creo que es también como sociedad preguntarnos, y ahí a propósito de todo el escándalo que hubo el año pasado con este tema de la ideología de género y las cartillas de género y demás, es el empezar a preguntarnos cómo tenemos que transformar esa educación que le damos a nuestros chicos y nuestras chicas, muy desde la doble moral y muy desde el mito, muy desde mejor yo no te hablo y mejor dejo que la clase de educación sexual sea mostrarte dos cuerpos diciendo estos son los órganos femeninos, masculinos y fin de la historia. Pero cuando vamos a entrar a hablar de frente de lo que es la orientación sexual, de lo que es la identidad de género, de lo que es la planificación, con eso también estamos hablando pues de derechos sexuales y reproductivos, de que responsablemente ejerzan su sexualidad, de que libremente puedan ejercer también sus derechos reproductivos, y eso tiene enormes consecuencias a nivel de la violencia, porque si uno entiende que la violencia es la consecuencia de todo esto, si uno no ataca desde el comienzo esa discriminación, pues van a ser víctimas o victimarios de situaciones de violencia. Entonces hay un foco muy grande de tener metodologías novedosas, de hablar de estos temas, de preguntarnos qué roles les estamos diciendo a nuestros niños y a nuestras niñas que tengan desde la casa y se los están repitiendo en el colegio, y ese sería como el otro frente al que habría que apuntar. Y hay algo importante, y es que la ley 1761 tiene una herramienta importante, y es crear la cátedra de género para las universidades y para los colegios, no solamente a nivel jurídico, sino para todos.
Digamos que eso también es algo que en este momento el Ministerio de Educación tiene como pendiente de empezar a crearla, pues porque también los especialistas en género, pues hasta ahora estaban como encontrando la forma de crear y hacer efectiva esta herramienta. Muy bien, le agradecemos a Adriana Celi y a la doctora Natalia Poveda Rodríguez por acompañarnos en el día de hoy en este conversatorio sobre derechos de la mujer, aportes de la comprensión y abordaje de la violencia de género.